Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional de día lunes. Estamos comenzando esta semana. Estamos con mucho ánimo. Tenemos mucha expectativa para esta semana. Tenemos delante de nosotros la profecía de Isaías, la que estamos estudiando desde ya hace una semana. Isaías 53, que es la porción a la que quiero invitarlos esta mañana a que consideremos algunos versículos. Estamos, como ya dije, estudiando la profecía de Isaías, específicamente Isaías 53, y esta serie la titulamos He aquí mi siervo. Muchas gracias por conectarse, hermanos. Hacemos este devocional, como ya lo he dicho, de lunes a viernes, de 9 a 9:30, hora chilena. Y lo digo porque hay muchos hermanos que nos ven desde afuera, hay muchos hermanos que nos saludan desde otros países, y eso para nosotros es una bendición grande. Así que ya, si usted tiene su Biblia, vamos a abrirla entonces en el capítulo 53 de la profecía de Isaías. Vamos a leer los 12 versos de este capítulo 53. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué tremenda porción, qué tremenda porción. Solamente Dios puede inspirar en los hombres este conocimiento. Solamente Dios puede decir tanto en tan poco. Solo Él puede decir tanto y tan profundo con muy pocas palabras. Comenzamos el estudio de Isaías 53, como dije la semana pasada, y hoy continuamos este estudio de este tremendo capítulo de la Escritura. La profecía de Isaías consta, como ya dije, de 4 cánticos proféticos sobre el Mesías, conocidos como cánticos del siervo de Dios. El primer cántico lo leemos en Isaías 42, del 1 al 9. El segundo cántico es Isaías 49, del 1 al 13. El tercer cántico es Isaías 50, del 4 al 11. Y el cuarto cántico
es de Isaías 52, verso 13 al 15, hasta Isaías 53, del 1 al 12. Así que, como dije, iniciamos nuestro estudio de Isaías 53, estudiando este cuarto cántico del siervo de Dios. Y este cántico está constituido de 15 versos dividido en grupos de 3. Así que tenemos 5 estrofas, ¿cierto?, de 3 versículos cada uno. Warren Wiersbe, que como yo les he mencionado es un comentarista bíblico que tiene la virtud de combinar la profundidad de la Escritura con la simpleza en la explicación. Él dice que Isaías 53, pero específicamente la porción que vamos a comenzar a estudiar hoy, del verso 4 al 6, dice, es el corazón del pasaje. Y presenta el corazón del mensaje del Evangelio, el siervo inocente muriendo como sacrificio por los pecados de otros. Eso es lo que nos dice Warren Wiersbe de esta porción que vamos a comenzar a estudiar hoy, del verso 4 al 6. Es el corazón, es la esencia, es realmente lo medular de todo lo que nos dirá el profeta, porque tiene que ver con nuestros pecados. Antes de iniciar el estudio de esta tercera estrofa, quiero mencionar algo sobre el tiempo de los verbos. Si usted se ha dado cuenta que la mayoría de los verbos se encuentran en el tiempo pasado, aunque Isaías está escribiendo 700 años antes. Es decir, Isaías está escribiendo, cuando él está escribiendo esta profecía, lo está escribiendo 700 años antes de la aparición del Mesías. Pero cuando él escribe, escribe en pasado. Es increíble esto, porque él está escribiendo hacia el futuro, pero allá en el futuro escribe como si esto fuera algo pasado. Esto es lo que se llama profecía, como perfectos proféticos. Perfectos proféticos. Isaías escribe en futuro como si estuviera a los pies del Calvario, viendo todo lo que acontece, todo lo que ocurre con el siervo sufriente. Otra cosa que quiero llamar su atención sobre esta porción es que de aquí en adelante los pronombres van a cambiar. Ahora van a aparecer los pronombres nosotros, nuestros y nos. Ahora la profecía de Isaías se vuelve personal. Ahora la profecía no está hablando de él, de lo que le hicieron a él, de que él fue menospreciado, que él fue abatido, él. Ahora los pronombres se vuelven hacia nosotros. El cántico ahora tiene que ver con nosotros. Ahora en la profecía participamos nosotros. Y en este verso 4 al 6 vamos a ver la realidad de los sufrimientos del siervo de Dios. Todo cambia cuando se trata de nosotros. Todo cambia cuando tiene que ver con nosotros. Cuando miramos ciertos eventos catastróficos en la vida de otras personas, nuestro punto de vista es muy general. Pero cuando se trata de nosotros, ya no es su crisis, sino que es nuestra crisis, ya no es su dolor, sino que es nuestro dolor. Vamos a leer nuevamente el verso 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras, y aquí está, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 4, hermanos, comienza con la palabra ciertamente. Y en el hebreo es una palabra que se traduce como sin lugar a dudas. Certísimamente, cierto, verdadero, verdaderamente. Verdaderamente. Algo que ocurre, algo que es verdadero sin cuestionar. Algo que es completamente cierto. El propósito del profeta es la de mostrar un cambio de parecer en el futuro de Israel en relación con Jesús. Recordemos que Israel
como ya lo hemos visto días anteriores, Israel no consideró a Jesús como el Mesías. No lo vio como el Mesías porque no calzaba con la expectativa que tenía el mundo religioso del Mesías. Israel menospreció, despreció, no consideró a Jesús como el Mesías porque no calzó con la expectativa, con la idea que ellos tenían de lo que debería ser el Mesías. Ellos esperaban en un Mesías libertador, un general, un guerrillero, si usted quiere llamarlo, o alguien que guiara a su pueblo hacia la liberación. Recuerde que Israel está bajo el dominio de Roma cuando el Señor Jesús viene a la tierra. Entonces era imposible para la mente judía de ese tiempo que Jesús fuera realmente el Mesías esperado. Para ellos, para los ojos de los judíos, Jesús no era más que un don nadie, que murió finalmente bajo el poder del imperio que él se supone que debía de haber derrotado. Los judíos pensaban que Jesús murió porque Dios lo mató por las herejías que él dijo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que él era el Hijo de Dios? Él se consideró a sí mismo como el yo soy. Él afirmaba ser igual a Dios en Juan 5, 18 y otros versículos. Entonces los judíos pensaban que él murió en la cruz porque el Padre le quitó la vida como castigo. Y ahora, de acuerdo a la profecía de Isaías, Israel comienza a considerar que estas blasfemias no eran precisamente blasfemias, sino que eran palabras verdaderas pronunciadas por el Mesías. Y aquí están haciendo una vuelta, contemplando al Mesías y viéndolo. Ahora ellos están considerando que Jesús sí realmente es el Cristo, sí realmente es el Mesías. Han llegado a comprender que el sufrimiento del siervo en la cruz no se debió a los pecados que cometió él, personal, sino que la muerte en la cruz se debió a que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó a la cruz el pecado de todos nosotros. Jesús no fue a la cruz por sus pecados, porque él nunca pecó. Él fue a la cruz porque el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, Israel ve claramente la realidad de los padecimientos del Mesías. El profeta dice que el Mesías llevó nuestras enfermedades. Ahora, ese verbo llevó es un verbo en el tiempo perfecto que indica que ese acto es un acto hecho una vez y para siempre, es un acto hecho de una vez. No es un proceso, no es que él esté llevando, sino que llevó una vez y para siempre. El verbo es el verbo hebreo nasá, que quiere decir levantar, soportar, sostener, pero también tiene la idea de levantar y quitar, es llevar la carga que otro llevaba. Alguien está llevando la carga, pero yo la tomo y la tomo para mí, para sí. Es tomar algo desagradable. Por eso la palabra también tiene la connotación y la idea de perdonar. Porque la idea de perdonar es la de levantar una carga, un peso. Entonces, cuando Isaías dice que él llevó nuestras enfermedades, el profeta nos dice que él levantó. Significa que él quitó la carga, la puso sobre él y él se hizo cargo de ese peso. En este caso, él está llevando nuestras enfermedades. Ahora, ese verbo nasá es el mismo verbo que se utiliza en la descripción del día de la expiación, en Levítico 16, 22, donde se describe que esa cabra llevaba sobre sí las iniquidades en una tierra solitaria. Entonces, hermanos, la idea acá, la idea del profeta, es que el Señor Jesús tomó sobre él
todo lo que era nuestro. Que este siervo que finalmente es reconocido, este siervo que es admirado, este siervo que no tenía belleza, no tenía hermosura, este verbo que nadie lo creyó, pero ahora llegará un tiempo en que Israel lo reconocerá y se dará cuenta que Él tomó sobre sí el pecado de todos nosotros, la carga que llevábamos. Este es el sustituto penal, como esos animales sobre los cuales se ponía el pecado de todo el pueblo. Es un sustituto penal, una figura que ocupa mi lugar. Jesús fue quien cargó las penas del pecado de todos nosotros sobre sí mismo. Él fue el cumplimiento de la figura del chivo expiatorio en el día de la expiación, como ya dije en Levítico 16. Jesús llevó nuestras penas del pecado sobre sí mismo en la cruz. El verbo nasá significa asumir la deuda del pecado que otro cometió. Hermanos, esto es el Evangelio. Que otro recibe sobre sí mi deuda, mi castigo. La maldición que yo merecía, Él la recibe. Eso es la idea de Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y no solamente eso, sino que Él lo toma como propio. Lo toma como si Él hubiera pecado. Aquí Isaías menciona la palabra enfermedades en el verso 4. La palabra enfermedades es una palabra que se traduce como dolor, como sufrimiento. Y el profeta está hablando de las consecuencias propias del pecado. Ese pecado que promete placer, ese pecado que promete estar bien, pero finalmente muerde como una serpiente que daña, que produce dolor. Es esa palabra que habla de aquello que produce padecimiento, angustia. Isaías continúa entonces diciendo que el Mesías sufrió nuestras enfermedades y también dice que sufrió nuestros dolores. Una mejor traducción podría ser, ha sufrido nuestras desdichas. Sufrió también es un verbo escrito en el perfecto que literalmente significa soportar o transportar una carga. La palabra dolores es la palabra que se traduce como desdicha, infelicidad, amargura, decepción. El Mesías ha cargado sobre él, hermanos, ha cargado sobre él todos nuestros pecados, pero también nuestras desdichas, nuestra infelicidad. Él ha cargado con nuestro pecado, Él ha cargado con nuestra tristeza, decepción, ocasionada por el mismo pecado. Hermanos, el profeta Isaías está haciendo una descripción de la obra de Cristo cuando toma sobre sí todos nuestros pecados, con todas las consecuencias, toma sobre sí todas nuestras desdichas, dolores. Él toma sobre sí toda nuestra maldad. Y el profeta nos dice que el Mesías carga sobre él pecados, desdichas, maldiciones, y que él, cargando con eso, recibiendo sobre sí estos pecados y desdichas, la Biblia nos dice que él fue azotado. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tres cosas. La primera es azotado. Hermanos, cuando Dios carga sobre Jesús el pecado de todos nosotros, lo que se conoce en la Biblia, en la teología bíblica, como la imputación. Imputación. El pecado de todos nosotros fue sobre Jesús.
El pecado de todos nosotros fue sobre Jesús. Dios tomó nuestro pecado y lo puso sobre Jesús. Eso es lo que se conoce como imputación. El Padre toma el pecado de todos nosotros y lo carga sobre Jesús. Es la imputación. Entonces, como el pecado de todos nosotros fue cargado sobre Él, el Padre ejecuta el juicio sobre Él. Pero era un juicio que yo merecía. Pero como mi pecado fue puesto sobre Él, exactamente igual como el sumo sacerdote en el día de la expiación, el Levítico 16, ponía las manos sobre ese animal inocente. Ese animal no había cometido ningún pecado, era un animal. Pero el sumo sacerdote ponía las manos sobre ese animal y en una oración sacerdotal traspasaba el pecado de todo el pueblo sobre ese animal. Bueno, es la misma figura que nos quiere dar Isaías. Aquí la Biblia nos dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Imputación. El pecado de todos nosotros fue sobre Jesús, puesto sobre Jesús. El pecado que él nunca cometió, que nosotros cometimos. Nosotros fuimos los autores de ese pecado. Nosotros fuimos los que cometimos ese pecado. Pero el Padre lo toma y lo pone sobre él. Y como el pecado está puesto sobre él, Dios ejecuta todo el juicio, toda la ira, todo ese sed de venganza por haber dañado, por haber manchado la santidad de Dios. Dios desata toda su ira sobre el culpable, solo que aquí el culpable es empíricamente inocente, pero el Padre lo toma como si él fuera el culpable. Hermanos, en la cruz hay una hermosa transacción. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Escúcheme lo que dice Pablo. Al que no conoció pecado, ¿quién es el único que no ha conocido pecado? La respuesta es muy sencilla, Jesucristo. Él nunca conoció pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre puso sobre él el pecado de todos nosotros. Dios lo hizo pecado sin que él fuera pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros pecadores, Jesús el justo. El Padre tomó el pecado de todos nosotros y lo puso sobre él para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi pecado hacia él y su justicia hacia mí. En la cruz tenemos dos brazos que se extienden. Dos brazos que es la maldad del hombre puesta sobre Jesús y la justicia de Jesús puesta sobre el hombre. Precioso. Algún día lo entenderemos completamente. Quiero cerrar el día de hoy diciendo que Isaías 53, verso 4, nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a Él. Y menciona tres cosas. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué significan estas tres cosas? Bueno, mañana continuaremos estudiando qué significa esto. Lo que el Padre hizo con Jesús, el inocente, pero tratándolo como culpable, para que nosotros, los culpables, pudiéramos ser tratados como inocentes. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. En la medida que podemos, estamos respondiendo muchos saludos que nos llegan. Muchas gracias por eso. También muchas gracias por compartir este devocional con otros, que también lo agradecemos. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana.